En el Segundo Imperio Mexicano, al ser un gobierno monárquico apoyado por el ejército de intervención del emperador francés Napoleón III, gobernó de facto en México entre 1863 y 1867. Su emperador fue Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y príncipe de la Casa de Habsburgo-Lorena. Tuvo origen en la segunda intervención francesa en México, que se inició en 1862. Napoleón III, emperador de Francia, buscaba establecer un gobierno monárquico en México que fuera favorable a sus intereses. En 1863, Maximiliano aceptó la oferta de Napoleón III de convertirse en emperador de México. Maximiliano llegó a México en mayo de 1864 y fue coronado emperador el 10 de abril de 1865. Su gobierno se basó en un modelo de monarquía constitucional, con un poder legislativo bicameral y un poder judicial independiente. El Segundo Imperio Mexicano contó con el apoyo de algunos sectores de la sociedad mexicana, como los conservadores y los terratenientes. Sin embargo, su gobierno fue rechazado por la mayoría de la población, que apoyaba al gobierno republicano encabezado por Benito Juárez. En 1866, el ejército francés se vio obligado a retirarse de México debido a la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana. Sin el apoyo militar francés, el Segundo Imperio Mexicano quedó en una situación muy vulnerable. En 1867, las tropas republicanas derrotaron a las fuerzas imperiales en la batalla de Querétaro. Maximiliano fue capturado y fusilado el 19 de junio de 1867. El Segundo Imperio Mexicano fue un episodio breve y fallido en la historia de México. Sin embargo, su influencia se puede ver en la cultura y la sociedad mexicana. Por ejemplo, la imagen de Maximiliano como un héroe romántico sigue siendo popular en México. El término República Restaurada se refiere a un periodo en la historia mexicana que duró de 1867 a 1876. Fue una época de transición política y marcó el restablecimiento de la República Mexicana. Después de los turbulentos años del Segundo Imperio Mexicano, bajo el emperador Maximiliano I. Es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio de 1867, y abarca los gobiernos de Benito Juárez de 1867 a 1872 y de Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Caída del Segundo Imperio Mexicano, 1867. El Segundo Imperio Mexicano fue liderado por el emperador Maximiliano I. Con el apoyo de Francia se derrumbó en 1867. Las fuerzas mexicanas liberales como Benito Juárez se resistieron con éxito a la intervención extranjera y Maximiliano fue capturado y ejecutado el 19 de junio de 1867. Regreso de Benito Juárez. Benito Juárez fue figura clave en la política liberal mexicana. Regresó en el poder, había estado sirviendo como presidente de México antes de la intervención francesa y continuó su presidencia después de la caída del Segundo Imperio Mexicano. Restauración de la República con la derrota de las fuerzas imperiales y la expulsión de potencias extranjeras. México entró en un periodo conocido como República Restaurada. Este periodo tenía como objetivo restaurar y fortalecer las instituciones de la República Mexicana que habían sido interrumpidas durante la intervención francesa. Desafíos políticos. La República Restaurada enfrentó diversos desafíos, entre ellos inestabilidad política, dificultades económicas y conflictos regionales. Diferentes facciones compitieron por el poder, contribuyendo a un complejo y a menudo turbulento panorama político. Porfirio Díaz y el Plan Tuxtepec hacia el final de la República Restaurada. Porfirio Díaz surgió como una figura prominente. En 1876, dirigió una rebelión conocida como el Plan Tuxtepec, derrocando al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Esto marcó el final de la República Restaurada y el inicio del Porfiriato, un periodo caracterizado por la larga regla de Porfirio Díaz.
Luego de su meritoria participación militar en la Guerra de Reforma de 1858 a 1861 y en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano de 1863 a 1867, Porfirio Díaz aspiró a tener una exitosa carrera política. El porfiriato fue una nueva etapa donde gobernó y se denominaba régimen gubernativo, que fue de 1876 a 1911 y fue encabezado por Porfirio Díaz Mori, en el cual México como país logra una estabilidad social, económica y política por primera vez. Hay que recordar que desde que inició como país independiente, dicha estabilidad creció bajo una instauración que se llamaba la paz porfiriana y del desenvolvimiento del lema porfirista, poca política y mucha administración. Hay que recordar que se caracterizó por traer progresos materiales y capitalistas del extranjero a México, la inversión en el campo de la minería y la agricultura, impulsar la industria nacional y comunicar al país con líneas ferroviarias y telegráficas. Como dato, una de las principales innovaciones que surgieron en el porfiriato fueron la llegada del telégrafo, el ferrocarril, la electricidad, el alumbrado público, la creación del Banco Nacional de México, el desarrollo del petróleo, la modernización de la minería, la construcción de puentes y carreteras, la invención del fonógrafo y la realización de la primera fotografía aérea. El porfiriato llegó a su fin en 1911, luego de que Francisco Madero proclamara el Plan de Solís y lanzara un allanamiento al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. La adhesión a ese plan por parte de los líderes ruralistas Emiliano Zapata, Pablo Orozco y Pancho Villa puso un jaque al porfirismo, que sufrió una dura derrota en Ciudad Juárez. En esa ciudad se firmó un tratado en el que se pactó la salida del Díaz de poder y la convocatoria de elecciones generales, que en 1911 fueron ganadas por Francisco Madero. Díaz se embarcó hacia Europa y vivió sus últimos años en París, donde murió en 1915.